oyentes, y como habíamos conversado al principio del programa, vamos a hablar sobre este nuevo anteproyecto de ley que pretende obligar a que la lectura de la Biblia sea, valga la redundancia, obligatoria en escuelas públicas como privadas. Yo entiendo que esto es algo fuera de la Constitución, es inconstitucional. Pero vamos a hablar sobre qué atañe o qué involucraría este anteproyecto de ley desde el punto de vista educativo, y vamos a conversar con la psicóloga escolar, la señora Pierina Larrauri. Buenas tardes, Pieri. Hola Pierina, buenas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, Hola, gracias Pierina. a ustedes. Muy Muy bien, bien. gracias. Mira, tú, no sé si escuchaste la introducción que hacía Ámbar sobre Anteproyecto pretendido proyecto de ley de obligar a la lectura de la Biblia en las escuelas tanto públicas como privadas. Tú como educadora, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, si esa lectura de la Biblia se le va a dar el enfoque de un documento histórico que puede proporcionar un material rico para debate, y que ese debate va a generar un ambiente de desarrollo de pensamiento crítico, de desarrollo de capacidad para argumentar, de desarrollo de defender tu posición sin ofender, de escuchar la posición del otro. Si es desde ese punto de vista, lo que se necesitaría en el aula es un educador que tenga buenas herramientas para que esas diferencias entre culturas y religiones que se puedan dar ahí sean sanas, y que no se lleve a un punto donde pueda entrar en un conflicto negativo. O ofender a creyentes de otras religiones también. Exactamente. Ahora, si es enfocado para adoctrinar, la verdad que yo no entendería cómo se lograría eso, porque en una época donde lo que se promueve son las diferencias, donde lo que se celebra es la diversidad, y ahí incluye la diversidad de religiones, ¿verdad? Donde lo rico de un aula es que sea heterogénea. Yo no sé cómo un educador o mediador, porque no sé qué tipo de personal pondrían a hacer esa lectura, no sé cómo puede lograr hacer una lectura de ese documento sin que entre en conflicto con lo que esos alumnos vienen creciendo, ya sea desde su casa o de su religión. Bueno, Es muy difícil que se haga una lectura muy por encima y muy tan genérica como que no toque los ideales, o como que no entre en conflicto con los ideales y pensamientos de los alumnos que se supone que deben haber de cualquier tipo de religión, ¿verdad? se supone que especulamos que la intención de los legisladores es la de promover valores a través de la lectura obligatoria de la Biblia. Lo que pasa es que los valores se enseñan con el ejemplo, no con una lectura. Y si además del ejemplo se quiere promover con una lectura, esa lectura necesita que se respete la diversidad y que se entre en un debate profundo. Ahora, si van a hacer una lectura por encimita, para no ofender a nadie, para que no pase nada, entonces no se está educando ni se está logrando absolutamente nada, es haciendo que los alumnos pierdan su tiempo. Gracias, Pierina, porque yo creo que por ahí es por donde va la cosa. Muchas gracias, Pierina, un abrazo para ti. A la orden. Bye, Besos. gracias. Pierina Larrauri, educadora, psicóloga escolar, educadora, que nos plantea cuál es su punto de vista. Quisimos convocar al licenciado Manuel Olivero, abogado y además un hombre de la iglesia, para que nos deje saber qué tan atinado puede ser esto y qué tan posible podría ser la imposición por ley de la lectura de la Biblia, lo cual supondría una violación al derecho constitucional. No.
No es más o menos eso. Bueno, ustedes me han puesto aquí a recolectar. Camisa de 11 varas. No camisa de 11 varas, sino rápidamente a recolectar, porque uno tiene que hablar con alguna base. Buenos días a todas las oyentas. Manuel Olivero de este lado, un abrazo a todas, y a los varones le doy la mano, que no es ni tanta proximidad. La pieza legislativa establece que la Biblia es la fuente primigenia y esencial de los principios y valores cristianos, constituyéndose en el libro más importante en la historia de la humanidad por sus enseñanzas y el concepto moral que transmite al hombre. Este planteamiento ha generado discusión y ha generado disparidad de criterio en el seno de la Cámara. Mira, bueno, Zoila y a todo el equipo. Empecemos porque me parece muy interesante que algunos de nuestros legisladores, algunos de ellos que regularmente tienen poca iniciativa legislativa, lancen un tema que pueda generar tantas contradicciones. Empecemos porque si vamos a hacer, y que conste que tengo aquí, me hice acompañar de la doctrina social de la Iglesia Católica. Okay. Porque obviamente yo sí estudio doctrina social. Entonces, en ese ámbito, y no porque se me haya ocurrido, sino que parte de mi creencia y mi fe es esa. Pero yo voy a empezar primero por la Constitución Dominicana, para ver si hay o no obstáculos, y luego vamos a caer en algunos artículos, que por eso es que lo traje, de lo que es el compendio de la doctrina social cristiana, para que veamos esto. Desde el primer punto, vamos a ver que ciertamente, y lo digo para que aquellos que entiendan o estén aferrados a algunos elementos, me van a decir, primero, en el artículo 31, la bandera de la Constitución describe la bandera y habla de una cruz y habla de la Biblia. De la Biblia, exacto. Y en el artículo 32, cuando se describe el escudo nacional, dice y señala la Biblia que está. Creo que si no es la única, es de los pocos países. Creo que es el único país que tiene la Biblia en su bandera. En sus símbolos patrios. Puede ser que hayan otros, por ejemplo, los musulmanes, puede que haya alguno que tenga una imagen del Corán. Pero de los países de tradición judeo-cristiana, el único creo que somos los nuestros. Ahora bien, el artículo 40 habla de la integridad personal, y la integridad de la persona humana no puede ser vista diferente de su creencia y de sus conceptos. El artículo 44 habla de la intimidad y el honor personal. Si usted no puede forzar a otro a creer lo que usted cree. Y finalmente llegamos al artículo 45 de la Constitución, y déjeme ver si lo podemos leer. Libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos con sujeción al orden público y el respeto de las buenas costumbres. Yo me pregunto, en ese proyecto de ley, ¿cuál de las Biblias cristianas se va a poner? Porque hay muchas. Bueno, recordemos que hay varias iglesias cristianas, y yo las respeto a todos, y los respeto en su derecho a ellos a tener su forma de creer. Algunos veneran a la Virgen María, otros no. Algunos admiten la forma del Espíritu Santo. Unos creen en la comunión todas las semanas, otros no. Yo respeto la dignidad de mis hermanos católicos y de mis hermanos cristianos, y por tanto... Y algunos que no creen en ni uno ni el otro, que son agnósticos. Respeto. Tengo familia que son de religión musulmana, y los respeto, y ellos tienen el Ramadán, y los judíos tienen el Hanukkah. Entonces hay que respetar el derecho de esas personas. Entonces, cuando tú impones la lectura de la Biblia en las escuelas, que es un debate enorme que ha tenido en los Estados Unidos, queriendo imponer la lectura
lectura de los pentecostales o de lo tal o cual fe. Los protestantes. Entonces ya ahí tenemos un primer conflicto, y en Estados Unidos y en otros países de Europa no han podido ponerse de acuerdo para pasar una legislación que obligue a la escuela pública. Cada iglesia puede tener su escuela, su forma de enseñanza, y puede transmitir los valores a través de lo que es la doctrina social que promueve. Ahora, hay una cosa, se supone que en la República Dominicana, cuando te aparecen los datos de República Dominicana, te hablan de religión oficial, la católica. Perdona. Suponiendo que estamos en un estado laico, que debía estar separado de la religión, ¿o no? No, es que en realidad nuestro estado, y tiene un concordato y tiene un tratado con la Santa Sede, un documento suscrito, y nos hemos comprometido, pero yo no puedo, sobre la base de que haya un 70, 80, 99%, que al día de hoy no es el 99%, católico, apostólico y romano, yo no puedo imponerle ni siquiera al 1%. El bien común no es el bien de la mayoría, es el bien de todos. Y ahora paso a señalarte algunos aspectos. O sea, dice el compendio de la doctrina social cristiana que la comunidad política tiene el deber de respetar la identidad cultural, social y religiosa del pueblo, y que debe de promover los valores, debe de tutelar los derechos humanos. Y entonces, si como derecho humano ya hemos incluido... La imposición esa imposición es una violación al derecho humano. Si hemos hablado de la libertad de culto y respetar esos derechos, claro, el Estado ni la Iglesia Católica nunca ha impuesto como una obligación de que todos sean. Nosotros respetamos la diversidad, y Juan XXIII fue el Papa más ecuménico, y por eso aquí algunas organizaciones de la sociedad civil han asumido el nombre del Papa Juan XXIII, no porque sean exclusivamente católicos, sino porque son cristianos, y en esa función le dan la participación social a las demás creencias, y dicen que los derechos humanos están condensados en los principios y exigencias morales y jurídicas que deben de presidir la construcción de una comunidad política y social. Entonces, que la Iglesia dice que hay que respetar los derechos humanos, y los derechos humanos, entiende, la libertad de conciencia y culto, no puede... Y ningún derecho está por encima de otro. No, además ninguna ley está por encima de la Constitución. Ninguna. Y recuerden que la Constitución surge y se nutre de los pactos y acuerdos internacionales, Declaración Universal del Hombre, Declaración de Derechos Civiles y Políticos de América, etcétera. No voy a hacer un recuento, no vamos a hacer un tratado de derechos fundamentales. La comunidad política tiene que fundamentarse en accionar en el bien común y actuar en favor de crear un ambiente de respetar la integridad y la conciencia de las personas. Por tanto, no puede ni la Iglesia ni el Estado imponer la obligación de una fe específica, porque estaríamos volviendo a la época fascistas, Entonces, y quiero agregarte aquí, hablemos ahora de la labor pastoral social que tienen que hacer las iglesias. Entonces, ahora es diferente. ¿Qué dice, por lo menos la Iglesia Católica? Que es una labor y una obligación de los laicos comprometidos promover la formación de valores. O sea, no es un tema de ley, empieza como una obligación individual, personal, en nuestros hogares, y que debe de llevarse. Y entonces, si usted es evangélico, usted debe de tratar de poner a sus hijos en una
escuela evangélica. Exacto. O si no, usted en su casa darle esos principios. Debemos de ayudar al hombre a descubrir la verdad, a elegir el camino correcto, animarse en comprometerse a cumplir y respetar los valores cristianos, pero a través del testimonio de vida y con una vocación de servicio, no con una imposición. En el campo social. La acción pastoral de la iglesia en el ámbito social debe de testimoniar ante todo la verdad sobre el hombre y de su compromiso y su vocación de servicio. Eso podría prosperar. Mira, ¿qué intención puede haber en un legislador detrás de esto? Pero es que hay una ley que aquí vi, la ley 44-00, lo que están es proponiendo un anteproyecto que haga cumplir esta ley que fue promulgada en el primer gobierno de Leonel. Yo lo que debo de entender es que van a tener que dar entonces la Biblia católica, la Biblia evangélica, el que quiera ir al Corán y el que no quiera no asistirá a esa clase y que le den deporte. Mire lo que dice aquí. La ley 4400 promulgada durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández modificó a su vez la Ley General de Educación número 6697 vigente hasta la fecha en su artículo 25 para establecer que a nivel básico, inicial, básico y medio, después del izamiento de la bandera e entonación del himno nacional, se le diera lectura a una porción o texto bíblico. La norma también establece la instrucción bíblica, por lo menos una vez a la semana, con programas y métodos de enseñanza propuestos por la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica. Perdóname, y mira qué diferencia. No es imponer la lectura de tal o cual Biblia, es que se dé formación en la fe y que cada escuela, porque recordemos, las iglesias católicas tienen sus escuelas, la iglesia evangélica tienen sus escuelas, hay personas que tienen otras fe, otra religión, otras creencias y tienen sus escuelas. Y finalmente lo que nos queda es el tema de la escuela pública. Exacto. Entonces, en la escuela pública, yo no sé qué metodología se implementaría, porque habría que crear a nivel de programa formativo un personal docente para eso. Para cada una de las religiones. Entonces, o simple y llanamente dar y formar sobre bases comunes, pero respetando que el que sea hijo de un judío o que sea hijo de un musulmán que esté asistiendo a esa escuela tiene el derecho de salirse de la clase. Exactamente. Y no le pueden quemar la materia. Y no se le puede quemar la materia. No, pero es que eso como sería una materia que completaría el pensum. Yo creo que es una formación en principios y valores, que no es un tema de si saqué 50 o 70. La formación en la fe y en los valores cristianos no es un tema. No, se evalúa sobre testimonio de vida. Pero tampoco puede ser una imposición. De la misma forma que hay escuelas que en aquel entonces, cuando empezamos la discusión de la ley de las 3 causales del aborto, aquí hubo muchas escuelas que obligaron a sus estudiantes a marchar y quienes no iban le quemaban la materia. Buenas. Entonces, esto, a pesar de que hay una ley con anterioridad que, pero no obliga. Vuelvo y señalo, el texto como lo hemos visto y se ha compartido en las redes. Obliga. Sí, pero no hablo de la ley anterior, sino el proyecto. Parecería que se quiere imponer un texto particular para las escuelas. Para las escuelas. Y sería un texto particular común para todos, independientemente de cuál fuese su fe. Entonces, pero además eso está prohibido por la Constitución. Una cosa, ¿a quién se juzga por la violación a esa ley? ¿Al maestro o al alumno? Pero entiéndeme, que es que no podemos juzgar a nadie porque están parados por la Constitución. Lo que tendríamos que ver es, desde el punto de vista formativo, por eso es que decimos que muchos temas constitucionales tienen que administrarse los procesos, porque los límites los tiene que, o la forma de aplicación para que no viole la Constitución, tiene que estar a nivel de un procedimiento, un reglamento, igual que el tema del aborto.
que hay una serie de procedimientos que hay que aplicar para salvar la vida de la mujer en un embarazo y no puede ser controlado por una ley, tampoco podemos hablar de religiones que se impongan a través de una ley para obligar a todo a leer el texto de la fe que yo creo. Gracias al licenciado Manuel Olivero, que ha estado con nosotros esta tarde. Nos juntamos con ustedes mañana. Están aquí ya los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con ellos, por favor.